Una vasta extensión se despliega ante él, un valle cubierto de huesos secos y marchitos esparcidos por el suelo polvoriento. El silencio es palpable, roto solo por el más leve susurro de movimiento cuando los huesos comienzan a agitarse. Lo que antes era quietud se convierte en una cacofonía de crujidos mientras los huesos se alinean, formando esqueletos. Ante sus ojos, la carne comienza a tejerse sobre los tendones, cubriendo los huesos con músculo y piel. En cuestión de momentos, lo que antes era una colección de huesos dispersos, ahora se alza como un ejército vibrante, lleno de vida y aliento. Podría parecer una escena sacada de una película de terror o ciencia ficción, pero esto no es ficción, sino una profunda visión bíblica que tuvo lugar hace milenios, con un mensaje que resuena profundamente incluso hoy. Ezequiel se encontraba en una situación desesperada. Imagínalo, un profeta, no en su tierra natal, sino exiliado en un país extraño. Su pueblo, los israelitas, había sido vencido y llevado cautivo a Babilonia. Habían dejado todo lo que amaban atrás. Era como si toda su existencia se hubiera desmoronado. Familias separadas, su sagrado templo en ruinas, su querida tierra natal ocupada por invasores. Imagina la desesperación, el profundo dolor que debieron haber sentido. Muchos creían que era el final. Pensaban, Dios nos ha abandonado, no queda esperanza. Pero fue precisamente en este contexto de desesperación total que Dios decidió intervenir. Tenía un mensaje importante que transmitir y Ezequiel fue elegido para entregarlo. Este mensaje no serían solo palabras. Dios tenía la intención de usar una visión tan vívida e inolvidable que se grabaría en sus memorias para siempre. Nuestra historia comienza en lo que parecía ser un día ordinario para Ezequiel, sin indicios de los extraordinarios eventos que estaban por suceder. De repente siente el toque divino, una sensación de que algo monumental está a punto de acontecer. ¿Alguna vez has experimentado un momento así? Esa sensación de que Dios está a punto de hacer algo transformador, algo que podría cambiar el curso de todo. En un instante, el Espíritu lleva a Ezequiel a un lugar que parece sacado de las profundidades de sus miedos más oscuros, un vasto valle desprovisto de vida y vegetación. De hecho, este valle era más que una escena de muerte. Era un inmenso y silencioso testimonio de desolación. Miles, quizás millones de huesos yacían dispersos, blanqueados por el sol, contando de un conflicto masivo y antiguo que había devastado la zona. La ausencia de vida era abrumadora, sin siquiera la melodía de un pájaro o el zumbido de un insecto para romper la quietud. Solo el viento susurraba entre los restos esqueléticos, sumando a la atmósfera inquietante. Ezequiel, de pie en medio de esta sombría escena, pudo haber sentido un escalofrío inquietante. ¿Cuál era el propósito de este escenario macabro? Al principio, Ezequiel no podía entender por qué Dios lo había llevado allí, pero estaba a punto de presenciar una de las demostraciones más asombrosas del poder divino documentadas en las Escrituras. Este valle representaba más que un cementerio físico, simbolizaba la decadencia espiritual y comunitaria de los israelitas. Eran como estos huesos secos, sin vida, olvidados, sin esperanza. Sin embargo, Dios estaba listo para demostrar que incluso en las circunstancias más sombrías, Él podía resucitar la vida. Lo que es aún más profundo es que esta antigua historia sigue resonando con una relevancia impactante hoy en día. ¿Cuántas veces nos encontramos sintiéndonos tan desolados como este valle, como si nuestros sueños, esperanzas y fe se hubieran secado más allá de la recuperación? Pero los eventos que se desarrollan en este valle sirven como un poderoso recordatorio de lo que Dios puede lograr en nuestras vidas también. Mientras Ezequiel permanecía en el corazón de este paisaje desalentador, el pesado silencio
solo era interrumpido por el susurro del viento entre los huesos. Con el corazón acelerado y la mente confundida por lo que veía, Dios le hizo una pregunta profunda. «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». Esta pregunta no era solo un desafío a la fe o comprensión de Ezequiel, sino una confrontación directa con el orden natural de las cosas. Parecía completamente improbable. Estos huesos secos, quemados por el sol, volviendo a la vida, era algo que iba en contra de todas las leyes conocidas de la naturaleza. Sin embargo, Ezequiel no era ajeno a lo extraordinario. Había presenciado la acción divina antes, había visto los límites de la realidad ser estirados por la mano de Dios. Sabía que las limitaciones habituales de lo posible y lo imposible no se aplican cuando Dios está involucrado. Por lo tanto, evitó una negación apresurada y, en cambio, respondió con una percepción inesperada. «Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes». En esencia, Ezequiel estaba reconociendo que el resultado sería desesperado si dependiera de meros mortales. Pero las capacidades de Dios no están confinadas como las nuestras. Si Dios plantea la pregunta, probablemente tiene un propósito en mente. Así que Ezequiel invita, «Por favor, revela tu plan a mí». Esta interacción nos enseña una lección valiosa. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a desafíos en nuestras vidas y de inmediato los consideramos insuperables? Piensa en el matrimonio tenso que parece irreparable, el sueño abandonado hace mucho tiempo, la enfermedad que los médicos declaran terminal o los problemas financieros que parecen interminables. Estos son nuestros valles personales llenos de huesos secos. Aquí es donde Dios interviene y plantea la misma pregunta. ¿Puede esto vivir de nuevo? Nuestra respuesta inicial podría ser escepticismo o incluso molestia. ¿Qué insinúas, Dios? ¿No ves que no hay esperanza? Sin embargo, ¿qué pasaría si adoptáramos la postura de Ezequiel, respondiendo con «Solo tú lo sabes»? La pregunta de Dios va más allá de resucitar huesos secos en un valle remoto. Simboliza la esperanza y la creencia en lo milagroso. Nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y a visualizar las posibilidades que ofrece la divinidad. Piensa en esos aspectos de tu vida que consideras más allá de la recuperación. La relación que dejaste de intentar reparar, el sueño que desechaste como inalcanzable, el problema aparentemente irresoluble. ¿Qué pasaría si Dios te estuviera desafiando en este momento, preguntando, ¿puede esto vivir? La pregunta de Dios a Ezequiel sirve como un recordatorio profundo de que ninguna situación es demasiado grave para el toque transformador de Dios. Es un llamado a ampliar nuestra fe y confiar en lo que parece imposible, porque en última instancia, la resolución de esta pregunta no depende de las circunstancias aparentes, las probabilidades o incluso nuestra propia creencia. Depende enteramente de la omnipotente habilidad e intención divina de Dios. ¿Cómo reaccionarías si Dios te planteara esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la perspicacia de Ezequiel para reconocer «solo tú lo sabes»? ¿O desecharías la posibilidad de un milagro sin pensarlo dos veces? Recuerda que, para Dios, lo que parece imposible es solo el punto de partida. Está listo para demostrar su poder en las áreas de tu vida que parecen más desoladas. Todo lo que requiere es nuestra disposición a la posibilidad de un milagro. Prepárate para el elemento más asombroso de esta narrativa. Dios, el creador de todo, el todopoderoso, emite una orden a Ezequiel que parecería absolutamente absurda para cualquier espectador: profetizar a esos huesos, hablarles. Imagina la escena. Ezequiel, solo en un valle desolado, rodeado por incontables huesos secos y polvorientos. Entonces se le instruye que les hable. Si alguien hubiera sido testigo de esta escena, podría haber concluido que el profeta había perdido la cordura.
Hablarle a huesos. ¡Qué ridículo! Sin embargo, Ezequiel no desafía ni discute, no intenta justificarle a Dios por qué esto parece ilógico. Simplemente obedece. Comienza a declarar las palabras que Dios le da. «Oh, huesos secos, oíd la palabra del Señor». Visualiza este momento. La solitaria voz de Ezequiel reverberando a lo largo del valle, hablando a una audiencia que, para cualquier observador humano, parecería incapaz de escuchar y mucho menos de reaccionar. Para un profeta acostumbrado a lo extraordinario, esto debió ser una experiencia particularmente surrealista. Aquí yace una lección profunda para todos nosotros. A veces, Dios nos llama a realizar tareas que podrían parecer insensatas a los demás, como proclamar esperanza en medio de la desesperación, afirmar sanidad cuando los médicos han dejado de intentarlo, o creer en la renovación cuando todos han declarado que es imposible. De hecho, es en esos momentos de obediencia incuestionable cuando lo milagroso se despliega, porque la palabra de Dios, pronunciada con fe y compromiso, posee la extraordinaria capacidad de revitalizar incluso lo que parece irrevocablemente perdido. Y entonces ocurre lo increíble: los huesos responden. De repente se escucha un sonido, un traqueteo que sin duda sorprendió a Ezequiel. Los huesos comienzan a ensamblarse, conectándose entre sí en un espectáculo que se asemeja a una secuencia inversa de una película de terror. Los fémures se alinean con los fémures, las costillas se encajan en su lugar, los cráneos se reconectan con las columnas vertebrales. Este fenómeno ilustra una lección profunda sobre el poder de la palabra de Dios cuando se entrega con fiel adhesión. Ninguna situación, por desolada, seca o aterradora que parezca, está fuera del alcance vivificante del mandato de Dios. Considera los aspectos de tu vida que reflejan la falta de vida de esos huesos. Quizás sea una relación que sientes que está irremediablemente rota, o un sueño tan olvidado que parece un vestigio de otra vida. Tal vez enfrentas una crisis financiera que parece insuperable, o luchas con una adicción que ha vencido tus mejores esfuerzos una y otra vez. ¿Y si Dios te estuviera incitando a declarar su palabra vivificadora sobre estas situaciones, a hablar esperanza en ellas, incluso cuando parezca irracional, incluso cuando todos los signos visibles sugieran inmutabilidad? Es fácil sucumbir al desánimo cuando nos enfrentamos a nuestros propios valles de huesos secos. La tentación de resignarnos a la desesperación puede ser abrumadora. Sin embargo, la historia de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, ninguna circunstancia es demasiado desolada para el rejuvenecimiento. Ciertamente, la orden de hablar a huesos secos puede parecer absurda, pero la narrativa bíblica está llena de ejemplos en los que Dios pide a sus seguidores que emprendan tareas aparentemente irracionales. Noé construyendo un arca en tierra seca, Moisés dividiendo el mar rojo con el gesto de su vara, Josué rodeando Jericó y Gedeón reduciendo su ejército en vísperas de batalla. En cada caso, seguir una directiva aparentemente ilógica preparó el escenario para un milagro extraordinario. De manera similar, esto puede ocurrir en nuestras vidas hoy. ¿Qué pasaría si comenzáramos a hablar palabras proféticas sobre nuestras propias áreas de desolación, afirmando las promesas de Dios sobre escenarios que parecen sombríos, infundiendo vida en lugares donde solo percibimos muerte y proclamando victoria donde la derrota parece inevitable? Recuerda que el poder de la palabra de Dios, hablada con fe y obediencia, puede transformar incluso las situaciones más formidables. Nunca subestimes el efecto de expresar lo que Dios ha declarado, especialmente cuando todo a tu alrededor parece negar esa realidad. ¿Quién sabe? Tal vez, como Ezequiel, comiences a escuchar un sonido,
un traqueteo en tu vida, el ruido de lo que estaba muerto volviendo a la vida, de circunstancias desesperadas siendo remodeladas por la fuerza divina. La transformación del valle de huesos secos en una fuerza viviente no ocurrió de manera instantánea. Sucedió gradualmente, una transformación que ofrece profundas perspectivas sobre cómo Dios frecuentemente opera en nuestras vidas. Examinemos esta intrigante transformación más de cerca. Inicialmente, los huesos se unieron. A medida que miles de huesos se desplazaban, chocaban y se interconectaban, un estruendo atronador llenaba el valle. La escena se asemejaba a un enorme rompecabezas ensamblándose. Huesos del muslo conectándose a las caderas, columnas vertebrales alineándose, costillas rodeando las espinas dorsales. Era una vista casi escalofriante, aterradora pero impresionante. Luego se formaron los tendones y músculos. Capas de tejido comenzaron a envolver los esqueletos emergentes. Era como observar una demostración anatómica en vivo a velocidad acelerada. De simples huesos pálidos y desnudos, ahora surgía forma, estructura, una insinuación de movimiento potencial. Finalmente, la piel cubrió todo. Lo que antes era un macabro conjunto de músculos desnudos se transformó en figuras completas, miles de ellas, extendidas por el suelo del valle, como si solo estuvieran dormidas. Esta progresión resalta una manera fundamental en la que Dios a menudo se mueve en nuestras vidas. Las transformaciones rara vez son instantáneas o milagrosas en el sentido convencional. Generalmente se desarrollan progresivamente, poco a poco, capa tras capa, mientras Dios reconstruye, rejuvenece y revive. Considera esto en el contexto de nuestro crecimiento espiritual. Volvernos a Dios rara vez resulta en un cambio inmediato y total. Más bien, es una peregrinación. Inicialmente, los elementos básicos de nuestra fe, como huesos que se unen, comienzan a formarse. Empezamos a comprender las doctrinas esenciales del cristianismo y establecemos prácticas regulares como la oración y la lectura de las Escrituras. A medida que nuestra comprensión se profundiza, similar a los músculos y tendones, nuestra fe adquiere fuerza y flexibilidad. Aplicamos nuestras creencias en diversos aspectos de la vida, soportamos pruebas de fe y a través de estos desafíos, nuestra fe se fortalece. Finalmente, como la piel que envuelve el cuerpo, nuestra renovada identidad en Cristo se vuelve visible para los demás. Nuestras personalidades se transforman, nuestras relaciones se ven afectadas y nuestra influencia se expande. Sin embargo, incluso con tales cambios profundos, algo vital sigue faltando: el aliento de vida. Esto subraya una lección crucial. Sin importar nuestros esfuerzos o avances, la esencia de la vida proviene exclusivamente de Dios. No podemos crearla por nosotros mismos. Esta lenta transformación nos anima a abrazar la paciencia y la perseverancia. A veces, observamos nuestras vidas o las de otros y nos sentimos desanimados por el aparente lento ritmo del cambio. Anhelamos una transformación rápida y visible, pero Dios frecuentemente elige trabajar de manera gradual y meticulosa. Este enfoque no solo fomenta la paciencia, sino que también infunde esperanza. Ya sea que estés comenzando tu viaje espiritual, sintiéndote fragmentado como esos huesos secos, o si estás más avanzado, tal vez reconociendo la estructura pero sin ver todavía la totalidad de lo que Dios pretende, recuerda, la obra de Dios en ti continúa. Él sigue moldeando, formando y refinando. Para aquellos que interceden por seres queridos, tal vez un hijo que se ha desviado de su fe, un cónyuge que no cree o un amigo que lucha con la adicción, esta narrativa trae esperanza. Incluso cuando los cambios exteriores no son visibles, Dios podría estar trabajando en silencio, alineando las piezas, sentando la base para una transformación más notable. La enseñanza es clara: no abandones tus esfuerzos a mitad de camino.
Resiste la tentación de juzgar prematuramente las obras de Dios. Persiste en confiar, mantén tu obediencia y sigue declarando las promesas de Dios sobre tus circunstancias, porque el mismo Dios que levantó un ejército de un valle de huesos secos, ciertamente puede cumplir los grandes planes que ha iniciado en ti y en aquellos por los que te preocupas. A medida que la historia alcanza su punto culminante, la parte más emocionante y trascendental, Ezequiel presencia una visión extraordinaria. Miles de cuerpos completamente formados y anatómicamente correctos, esparcidos por todo el valle, pero están sin vida, sin aliento, sin latido y sin vitalidad. Es entonces cuando Dios le da a Ezequiel su siguiente instrucción inesperada. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Sin vacilar, Ezequiel obedece, llama al Espíritu, el aliento de vida, y mientras lo hace, un evento milagroso ocurre ante sus ojos. El aliento de vida llena esas formas inmóviles. De repente, donde antes reinaba el silencio, ahora se escucha el sonido de miles respirando, moviéndose, levantándose. En cuestión de momentos, un vasto ejército está de pie, animado y vigoroso. Donde antes solo había muerte y vacío, ahora hay vida, actividad y energía. El valle resuena con el clamor de pasos, voces y vida vibrante. Este momento conmovedor imparte una verdad profunda y esencial. Tener la estructura correcta o todos los componentes perfectamente ordenados no es suficiente. Sin la infusión del aliento de Dios, su Espíritu, seguimos tan sin vida como esos cuerpos en el valle, simbólico de iglesias sin poder o creyentes que no logran causar impacto. Considera las implicaciones para nuestras vidas espirituales. ¿Con qué frecuencia nos enfocamos solo en los aspectos externos de la fe? Podemos asistir a la iglesia regularmente, involucrarnos con las Escrituras e incluso participar en actividades ministeriales. Sin embargo, sin la presencia activa del Espíritu de Dios dentro de nosotros, nuestros esfuerzos se asemejan a las formas sin vida en el valle, perfectamente formadas, pero carentes de verdadera vitalidad. Esto sirve como un recordatorio poderoso de nuestra total dependencia de Dios. Independientemente de nuestros esfuerzos o apariencias externas, la vida genuina y la eficacia provienen solo de Él. Es su Espíritu el que nos da vida, nos empodera y nos hace efectivos dentro de su reino. Este principio también se relaciona con el concepto de avivamiento, tanto a nivel personal como comunitario. A veces, nuestras iglesias, ministerios o incluso nuestras vidas espirituales personales pueden reflejar ese valle antes de que el aliento de vida fuera otorgado. Estructuralmente sólidos, pero carentes de vitalidad y poder. Lo que realmente necesitamos no es un aumento de programas, actividades o esfuerzos humanos. Más bien, es el aliento revitalizante del Espíritu de Dios lo que es esencial. Es notable que Dios eligiera involucrar a Ezequiel en este proceso transformador. Aunque él podría haber insuflado directamente vida en esos cuerpos, decidió trabajar a través de su siervo. Esto ilustra que, aunque la vida se origina exclusivamente de Dios, Él a menudo elige emplear a los seres humanos como conductos de su poder vivificante. Esto tiene implicaciones significativas para nuestra vida de oración y nuestros esfuerzos ministeriales. Al orar por avivamiento, interceder por aquellos alejados de la fe o ministrar a los que están en angustia, esencialmente estamos emulando el papel de Ezequiel, invocando al Espíritu de Dios para impartir vida. Considera los aspectos de tu vida que se sienten sin vida o estáticos. Podría ser tu relación, tu carrera, tu participación en la iglesia o tu viaje de fe personal. A pesar de tus esfuerzos y de intentar hacer todo bien, puede que aún sientas que falta algo.
Tal vez lo que falta no sea más de tu esfuerzo, sino más del Espíritu de Dios. Imagina si comenzáramos a orar como lo hizo Ezequiel. Ven, Espíritu Santo, sopla en estas circunstancias, infunde vida donde hay muerte, fuerza donde hay debilidad y esperanza donde hay desesperación. Este tipo de oración es a la que Dios está ansioso por responder. Recuerda, el mismo Dios que llenó el valle de huesos secos con vida quiere insuflar nueva vida en ti hoy. Él quiere reavivar tu entusiasmo, renovar tu esperanza y rejuvenecer tu servicio. Simplemente requiere que permanezcamos abiertos, dispuestos y ansiosos por su espíritu revitalizante. Que nosotros, siguiendo el ejemplo de Ezequiel, seamos aquellos que no solo experimenten el aliento de vida de Dios, sino que también lo declaren activamente sobre otros, siendo testigos del poder transformador de Dios en nuestro tiempo. Después del notable evento de la resurrección de los huesos secos, Dios se asegura de que Ezequiel entienda el significado de esta profunda visión. Dios describe explícitamente lo que simboliza la visión, transmitiendo un mensaje profundo no solo para el pueblo de Israel en ese entonces, sino para todos nosotros ahora. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, estos huesos representan toda la casa de Israel. Imagina cómo resonaron estas palabras en el profeta. Los huesos aparentemente sin vida simbolizaban al pueblo escogido de Dios, sumido en la desesperación. La narrativa se desarrolla aún más, destacando su lamento. Nuestros huesos están secos y nuestra esperanza ha desaparecido. Estamos completamente aislados. Esta declaración revela la profunda agitación emocional y espiritual que experimentaron los israelitas, exiliados lejos de su tierra natal, con su templo en ruinas y sintiéndose abandonados por Dios. Su esperanza se había evaporado. Se sentían como esos huesos sin vida, carentes de vitalidad, de un futuro o de un propósito. ¿No nos hemos sentido igualmente desolados en ocasiones? Tal vez estés atravesando una fase en la que todo parece sombrío. Tus aspiraciones parecen frustradas. Tus relaciones personales están en desorden. Tu fe se tambalea. Te identificas con la desolación que sentían esos antiguos israelitas, secos, desesperados, completamente separados. Sin embargo, el mensaje divino no solo reconoce su difícil situación, sino que ofrece una profecía de esperanza, diciendo, por lo tanto, profetiza y diles, así declara el Señor Dios, he aquí, yo abriré sus tumbas y los levantaré de sus tumbas, oh pueblo mío, y los restauraré en la tierra de Israel. ¡Qué garantía tan poderosa! Dios reconoce el estado desesperado de su pueblo y promete su plena resurrección. Él se compromete a levantarlos de sus tumbas, no solo las literales, sino también las de la desesperación emocional y espiritual, y a reinstalarlos en su tierra natal. Para los israelitas, esto era una promesa de redención del exilio y de la resurrección de su nación. Para nosotros hoy, tiene un significado más amplio. Simboliza el compromiso de Dios de liberarnos de las profundidades de nuestra desesperación, de insuflarnos nueva vida cuando nos sentimos completamente sin vida. Dios afirma, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando haya hablado y actuado, declara el Señor. En el corazón de este mensaje no solo está la promesa de una restauración externa, sino también un cambio interno profundo. Dios se compromete a implantar su espíritu dentro de su pueblo, señalando una relación íntima y profunda con el divino que trasciende las simples condiciones externas. Para los cristianos, esto se relaciona directamente con la obra de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. A través de Cristo,
Dios nos levanta de las profundidades del pecado y la muerte espiritual, otorgándonos una nueva vida que es tanto figurativa como literal, a través de su Espíritu habitando en nosotros. ¿Cuál es el objetivo final de todas estas acciones? Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando haya hablado y actuado. La renovación, el renacimiento, la dinámica del Espíritu, todos estos elementos están destinados a revelar la identidad de Dios, a demostrar su poder, su constancia y su amor inquebrantable por sus seguidores. Esto sirve como un recordatorio de que los milagros que presenciamos en nuestras vidas, ya sean grandes o modestos, van más allá del beneficio personal. Son afirmaciones vívidas de la naturaleza y el poder de Dios. Cuando Dios nos libra de desafíos aparentemente insuperables, cuando revitaliza áreas que dábamos por perdidas, está dándose a conocer no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Considera lo que esto significa para tu vida. Imagina las posibilidades en esa situación desesperada, en esa relación aparentemente rota, en ese sueño que abandonaste hace tiempo. ¿Y si estos escenarios son oportunidades para que Dios muestre su poder de restauración? ¿Y si, a través de tu propia renovación, Dios pretende revelarse no solo a ti, sino a todos los que te rodean? La visión de los huesos secos nos asegura que no hay límite para la capacidad de Dios de restaurar. Ninguna situación es demasiado grave, ningún corazón es demasiado endurecido, ninguna vida está demasiado destrozada como para que no pueda ser revitalizada por Dios. Esta narrativa no solo resalta la capacidad de Dios para resucitar, subraya que nuestra renovación tiene un propósito superior: magnificar a Dios y mostrar su naturaleza al mundo. Que nosotros, al igual que los israelitas, permitamos que Dios nos libere de nuestras tumbas metafóricas, nos infunda con su Espíritu y permitamos que nuestras historias de rejuvenecimiento sirvan como demostraciones vívidas de su poder y su amor infinito. La alegoría de los huesos secos va más allá de mostrar la capacidad de Dios para crear vida desde la nada. Se despliega en un pacto más profundo y expansivo de rehabilitación total. Dios no solo promete revivir los huesos secos, sino que también se compromete a restaurar completamente a su pueblo, llevándolos de vuelta a su tierra natal y a su papel destinado. He aquí, abriré sus tumbas y los levantaré de sus tumbas, oh pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Esta proclamación de Dios está llena de significado y esperanza. Trasciende simplemente el hecho de salir de las tumbas. Se trata de escapar de situaciones que parecen tan irreversibles y sombrías como la misma muerte. Para los israelitas en el exilio, esta promesa significaba mucho más que un simple regreso físico a su tierra natal. Simbolizaba la resurrección de su identidad como el pueblo escogido de Dios, la renovación de su pacto y la oportunidad de volver a perseguir su misión divina. Considera la magnitud de esta promesa. Dios no estaba sugiriendo simplemente que solucionaría sus problemas o que haría mejoras menores. Estaba comprometiéndose a un cambio radical de su destino, una restauración tan profunda que se asemejaría a una resurrección hacia una nueva existencia. Para nosotros hoy, esta promesa evoca reflexiones profundas e íntimas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido completamente perdidos en algún momento? En algún punto, muchos de nosotros sentimos como si estuviéramos en una tumba, ya sea por la depresión, la adicción, relaciones rotas, fracasos profesionales o crisis de fe. La promesa de Dios nos asegura que Él puede y levantará de esas profundidades. Pero la promesa va más allá de simplemente sacarnos de situaciones problemáticas.
Dios promete devolvernos a nuestro lugar de bendición, propósito y comunión cercana con Él, cumpliendo su plan original para nosotros. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y vivirán. Esto captura la esencia de la promesa de restauración de Dios. No se trata solo de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de un cambio profundo en nuestro interior. Dios se compromete a insertar su espíritu dentro de nosotros, infundiendo la verdadera esencia de la vida como cristianos. Esto se alinea con la misión de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. A través del sacrificio de Cristo, no solo somos absueltos, sino que somos imbuidos con la fuerza vital de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros asegura nuestra recuperación plena, capacitándonos para abrazar la vida abundante que Jesús prometió. Esta promesa de restauración es integral, tocando todos los aspectos de nuestra existencia: espiritual, emocional, relacional y física. Dios no busca reparaciones temporales o soluciones pasajeras. Su objetivo es nuestra renovación completa, guiándonos de regreso a su visión original para nuestras vidas. Reflexiona sobre lo que esto significa en tu vida personal. Quizás haya aspectos en tu vida que parezcan irredimibles, relaciones que parecen irremediablemente dañadas, sueños que se han desvanecido hace mucho tiempo, cicatrices emocionales que nunca terminan de sanar. El compromiso de Dios es que Él puede renovar incluso esos aspectos. Sin embargo, su método de restauración puede no coincidir con nuestras expectativas. A veces, en lugar de simplemente reparar lo roto, Dios opta por crear algo completamente nuevo y superior. Considera la historia de José en el Antiguo Testamento. Dios no solo lo liberó de la prisión, lo elevó a un nivel de autoridad inimaginable. De manera similar, la promesa de restauración de Dios nos invita a no conformarnos, sino a aspirar a la máxima expresión de su voluntad para nuestras vidas. Puede ser tentador acostumbrarse a nuestras tumbas, aceptando una existencia inferior a lo que Dios pretende para nosotros. Sin embargo, Dios nos insta a levantarnos, a vivir verdaderamente y a abrazar la totalidad de su restauración. Es importante destacar que la visión de restauración de Dios no está destinada solo para nosotros, sino que también se extiende a las comunidades más amplias. Así como prometió revivir a la nación de Israel, también desea rejuvenecer familias, iglesias y comunidades enteras. Somos convocados a actuar como conductos de esta restauración, llevando la promesa de renovación y el poder transformador de Dios a los espacios desolados que nos rodean. Abracemos esta promesa por completo, permitiendo que Dios nos levante de nuestras tumbas, nos empodere con su espíritu y nos utilice para sanar un mundo fracturado. Porque el Dios que puede formar un ejército de un valle de huesos secos es, sin duda, capaz de revitalizar cada faceta de nuestras vidas para su gloria. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus tumbas y los levante de sus tumbas, oh pueblo mío. Esta proclamación contundente de Dios a Ezequiel encapsula la intención profunda detrás de la visión de los huesos secos y la promesa más amplia de restauración: dar a conocer la identidad de Dios. Este detalle narrativo es clave. Representa el clímax de todo el espectáculo transformador: los huesos uniéndose, la carne siendo restaurada, el aliento reviviendo a todo un ejército. Todos estos elementos sirven a una misión mayor: revelar la esencia y el carácter de Dios. Reflexiona sobre la importancia de esta profunda revelación. Dios indica que al realizar lo milagroso, al insuflar vida en lo que estaba completamente sin vida, su pueblo verdaderamente lo reconocerá. No se trata solo de presenciar su poder, sino de comprender su verdadera esencia.
Esta realización nos lleva a una visión importante. A menudo es en nuestras circunstancias más desesperadas, en nuestros propios valles de huesos secos, donde realmente encontramos a Dios. Cuando tocamos fondo, cuando toda esperanza parece perdida, cuando no hay a dónde más acudir, es cuando Dios a menudo elige manifestar su presencia de maneras inconfundibles y poderosas. Considera otras narrativas bíblicas que reflejan este tema. En el horno ardiente, Sadrac, Mesac y Abednego sintieron la presencia de Dios como nunca antes. En el foso de los leones, Daniel experimentó el poder protector de Dios de primera mano. En el vientre del gran pez, Jonás comprendió la misericordia y la soberanía de Dios a un nivel más profundo. Para nosotros hoy, esta comprensión presenta tanto un desafío como un consuelo. El desafío es ver nuestras luchas, nuestras adversidades, nuestros propios valles de huesos secos como oportunidades para profundizar nuestro conocimiento de Dios. Ante desafíos que parecen insuperables, cuando estamos envueltos en la desesperación, se nos invita no solo a ver estos momentos como obstáculos que debemos superar, sino como oportunidades para relacionarnos con Dios de nuevas maneras. El consuelo radica en la seguridad de que Dios utiliza todo, incluso nuestras dificultades más profundas, para revelarse a nosotros. Nada es inútil en las manos de Dios. Cada lucha, cada contratiempo, cada instante de desesperación puede servir como una plataforma para que Dios muestre su identidad. Además, conocer a Dios trasciende el mero entendimiento intelectual. No se trata solo de acumular hechos sobre Dios, sino de experimentar su presencia de manera personal. Cuando Dios declara, "Sabrás que yo soy el Señor", está hablando de una comprensión profunda y personal que proviene de experimentar sus acciones, que superan todo razonamiento humano. Esto enfatiza que nuestro camino espiritual debe ir más allá de lo que hacemos para Dios. Se trata fundamentalmente de cultivar una relación profunda con Él. Con demasiada frecuencia, en nuestros esfuerzos por servir y agradar a Dios, podemos pasar por alto el propósito central de nuestra fe: conocer a Dios íntimamente. Además, esta relación con Dios no es solo para nuestro propio beneficio. Cuando somos testigos del poder restaurador de Dios en nuestras vidas, cuando observamos que Él realiza lo impensable, nos convertimos en testimonios vivos de su naturaleza y fuerza para los que nos rodean. Nuestras historias de resurgimiento sirven como faros que dirigen a otros hacia Dios. Reflexiona sobre cómo esto resuena en tu propia vida. Considera los desafíos actuales que enfrentas, los valles de huesos secos en tu camino. Tal vez sea una relación que parece irremediablemente dañada, un dilema financiero que parece insuperable, una lucha persistente con la adicción, o una sequía espiritual que te deja sintiéndote vacío y perdido. ¿Qué pasaría si vieras estos desafíos no solo como obstáculos a superar, sino como vías para profundizar tu conocimiento de Dios? Imagina si tus oraciones cambiaran de enfoque, no solo buscando soluciones, sino aspirando a un entendimiento más profundo de la presencia de Dios en medio de tus pruebas. Recuerda, el Dios capaz de resucitar un ejército de un valle de huesos secos es el mismo Dios que desea revelarse a ti hoy. Él desea que lo conozcas, no solo como un concepto teológico abstracto, sino como una presencia dinámica y omnipotente en tu vida. Al igual que los israelitas, que lleguemos a un punto en el que podamos afirmar con certeza: ahora sé que tú eres el Señor. No porque hayamos leído sobre Él o escuchado de Él a través de otros, sino porque hemos presenciado personalmente sus acciones profundas en nuestras vidas. Y que este conocimiento íntimo de Dios nos transforme, llenándonos de una confianza inquebrantable en su poder y amor, especialmente mientras navegamos por nuestros desafíos más difíciles.